Feliz sábado, queridos hermanos. El Señor me lo bendiga. Amigos también que nos siguen a través de los medios de comunicación, le damos una cordial bienvenida. Hoy, como hemos venido haciendo otros viernes, vamos a estudiar una parte del capítulo 33 de este libro que se llama Conflicto de los Siglos, que hemos estado estudiando durante estos últimos tiempos, ¿verdad? El capítulo 33 dice la primera mentira, el misterio de la inmortalidad. Vamos a estudiar qué fue o cuál fue la primera mentira del enemigo, ¿verdad? En el huerto del Edén. Así es que, hermanos, antes de que prosigamos, vamos a leer la palabra de Dios y la lectura bíblica mi esposa lo tiene. Feliz sábado, nuestros queridos hermanos y amigos que nos estén sintonizando en esta noche. Les agradecemos porque están con nosotros acompañándonos. En estos momentos, antes de comenzar nuestro estudio, vamos a leer una cita bíblica que la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y nos dice así: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Palabra del Señor. Hermanos, amigos, donde quiera que estén, si pueden acompañarnos, nos ponemos de rodillas para tener unas palabras de oración. Querido Padre, que habitas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias esta noche porque una vez más, Señor, nos das el privilegio de poder reunirnos como hermanos y poder también compartir tu santa palabra con otros, Señor. Gracias te damos porque tu misericordia es grande. Esta noche, Señor, te pedimos que nos use como instrumentos tuyos para trazar tu palabra. Señor, que pongas un carbón encendido en nuestros labios para que lo que digamos esta noche, Señor, sea conforme a tu voluntad y sean palabras tuyas, palabras de vida eterna y no nuestras, Señor. Bendice tu santa palabra para que llegue a los corazones y que haga efecto como tú quieres que haga, Señor. Que sea el estudio de hoy, Señor, una bendición para cada uno de nosotros. Ayúdanos a que lo entendamos, Señor, y también en especial a ponerlo en campo de práctica. También te rogamos que nos perdones nuestros pecados cometidos durante este día y durante esta semana. Señor, ayúdanos a alejarnos de los problemas, a dejarnos de las cosas que nos alejan de ti, en especial, Señor. Guía nuestro caminar, guía nuestros pensamientos, y seas tú, Señor, quien nos guía en nuestro caminar diario. Señor, te ruego también por si hay alguien que está sufriendo, hay alguien que está enfermo, tanto espiritual o físicamente, Padre Santo, que tu brazo poderoso pasa por encima de esa persona. Y también te ruego, Señor, que tu santa palabra llegue a los corazones y que haga el efecto, principalmente, Señor, que te conozcan a ti. Gracias te damos porque nos has dejado tu santo día sábado para glorificar tu santo nombre, para encontrarnos contigo. Gracias, Señor, porque tú pensaste en el hombre. Ahora esta noche, úsanos como instrumentos tuyos y que tu palabra sea en nuestras vidas un paso más para llegar a la vida eterna. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bien, hermanos, como ya sabemos, el capítulo 33 nos tocaba hoy y se llama La primera mentira, como lo dije hace un rato, ¿verdad? Aquí este capítulo nos hablará cómo es que el enemigo ha estado mintiéndonos durante cerca de 3.000 años. Y esa fue la mentira que él usó para que los primeros padres cayeran en sus redes, ¿verdad? En sus astucias. La palabra comienza, dice así: una de las mentiras más fantásticas de todos los tiempos empezó con Satanás hace miles de años. Sorprendentemente, pocos hoy en día la reconocen por lo que en realidad es. Con esa mentira, él atrapa de las almas y las mantiene presas. Usted verá ahora el centro de la telaraña, cómo Satanás usa a los muertos para atrapar a los vivos. ¿Verdad? Son palabras fuertes que el Señor le reveló a la hermana G. de White. Por algo es que ella recomienda mucho que leamos estos libros para que entendamos eh, las trampas que pone el enemigo en nuestras mentes, ¿verdad? Y sobre las masas también. Dice: desde los tiempos más remotos de la historia del hombre, Satanás se esforzó por engañar a nuestra raza. El que había promovido la rebelión en el cielo deseaba inducir a los habitantes de la tierra a que se uniesen con él en su lucha contra el gobierno de Dios. Adán y Eva habían sido perfectamente felices mientras obedecieron a la ley de Dios. Y estos constituía un testimonio permanente contra el aserto que Satanás había hecho en el cielo, de que la ley de Dios era un instrumento de opresión y contraria al bien de sus criaturas. Además, dice, la envidia de Satanás se despertó al ver la hermosísima morada preparada para la inocente pareja. Buenas noches. Resolvió hacer caer a esta para que una vez separada de Dios y arrastrada bajo su poder, dice, pudiese él apoderarse de la tierra y establecer ahí su reino en oposición al Altísimo. Su plan fue bien trazado, hermanos, y bien pensado. Por eso es que no dejó que ninguno de sus ángeles hiciera esto, sino que él mismo tomó cartas en el asunto. ¿Para qué? Para que su reino sea puesto en este mundo. Si Satanás se hubiese presentado en su verdadero carácter, habría sido rechazado en el acto, pues Adán y Eva habían sido prevenidos contra este enemigo peligroso, pero Satanás trabajó en la obscuridad, encubriendo su propósito a fin de poder realizar mejor sus fines. Valiéndose de la serpiente, que era entonces fascinadora, un ser de fascinadora apariencia, se dirigió a Eva diciéndole: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Pero miren, hermanos, qué pregunta bien capciosa, ¿verdad? En Génesis 3:1, que fue nuestra lectura bíblica. Dice así: si Eva hubiese rehusado entrar en discusión con el tentador, se habría salvado. Pero ella se aventuró a alegar con él y entonces fue víctima de sus artificios. Así es como muchas personas son aún vencidas, dudan y discuten respecto a los requerimientos de Dios, y en lugar de obedecer los mandamientos divinos, aceptan teorías humanas que no sirven más que para encubrir los engaños de Satanás. Claramente lo dice la palabra de Dios y claramente aquí esta es una aclaración que se nos hace, ¿verdad? De que el enemigo, ¿qué es lo que hace? Trabaja detrás de telones, como se puede decir, ¿verdad? Trabaja en la oscuridad, no da su cara realmente de qué es lo que quería hacer. Y así mismo hizo con esta pareja en el Edén. ¿Trabajó con quién? Trabajó con la serpiente. Porque la serpiente, según
cuando fue criado la serpiente, hermanos, la serpiente tenía alas y era un color, como un color de oro bruñido, dice que era hermoso, él volaba, pero porque se dejó usar por Satanás, ahora sabemos cómo es que la serpiente anda. Y así también, como Eva se puso a alegar con Satanás acerca de esta pregunta que le hizo, así hacemos muchas veces nosotros acerca de la palabra de Dios. Decimos, si la palabra de Dios dice así, así es, ¿verdad? Pero no decimos de esa manera, decimos no, pero lo dice aquí en otro lado, lo dice de diferente forma. Siempre buscamos formas de salir con nuestras propias ideas y el Señor no le gusta eso, sino que el Señor quiere que cuando Él habla, Él dice que habla una sola vez y debemos de escucharlo. Si Él dice algo que es así, así tiene que ser. ¿Por qué nosotros comenzamos a preguntar o comenzamos a dudar de Dios? Él en su inteligencia, en su sabiduría, que es mucho más alta que el hombre, hermanos, Él sabe por qué dice las cosas y cómo las quiere. Y respondió la mujer a la serpiente, dice, del fruto de los árboles del jardín bien podemos comer. Mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, no sea que muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer, de seguro que no moriréis. Antes bien sabe Dios que en el día que comieres de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal, según Génesis 3, 2 al 5. La serpiente declaró que se volverían como Dios, que tendrían más sabiduría que antes y que serían capaces de entrar en un estado superior de existencia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado nosotros predicaciones así? Cuando el hombre es halagado, ¿qué pasa? Se sube su egoísmo, se sube el ego. Se siente como que si es más que Dios mismo. Alguien importante. Y realmente, hermanos, sin Dios no somos nada y nadie. Dios es el que da la sabiduría. Un ejemplo cuando le pasó con Herodes en su última exposición que tuvo. ¿Qué pasó? Cuando la gente dijeron que él se parecía a un Dios, ¿qué dijo él? Él se exaltó y recibió las alabanzas que le fueron dadas. ¿Y qué pasó con él? El Señor mandó un ángel y lo tocó con una enfermedad eh, terrible. Dice que él murió él fue consumido prácticamente por la enfermedad que le tocó. Dice que él murió ya pudriéndose. Ustedes se imaginan cómo es eso, hermanos. Por eso es que el Señor no quiere que nosotros nos exaltemos, porque nosotros no somos absolutamente nada. Pero si con el Señor estamos, si somos sus hijos, Él nos dice que cuando nosotros llegamos a creer en Dios, pasamos a llamar hijos de Dios. Pero si trabajamos contra Él, somos enemigos de Dios. La serpiente declaró que volverían como Dios. Más adelante dice, pero ¿cómo comprendió Adán después de su pecado el sentido de las siguientes palabras? En el día que comieres de él, de seguro morirás. ¿Comprendió qué significaba lo que Satanás le había inducido a creer que iba a ascender a un grado más alto de existencia? De haber sido así, habría salido ganando con la transgresión, y Satanás habría resultado un bienhechor de la raza. Pero Adán comprobó que no era tal el sentido de la declaración divina. Dios sentenció al hombre en castigo por su pecado a volver a la tierra de donde había sido tomado. Polvo eres y al polvo serás tornado, en el versículo 19 del capítulo 3. Las palabras de Satanás, vuestros ojos serán abiertos, resultaron ser verdad. Sí, pero ¿qué dice? Pero solo del modo siguiente. Después de que Adán y Eva hubieron desobedecido a Dios, sus ojos fueron abiertos y pudieron discernir su locura. Conocieron entonces lo que era el mal y probaron
y probaron el amargo fruto de la transgresión. ¿Fueron abiertos sus ojos? Sí, fueron abiertos sus ojos. Buenas noches, ¿cómo está? Feliz sábado. ¿Fueron abiertos sus ojos? Sí, hermanos. Sí, fueron abiertos sus ojos, pero solamente ¿para qué? Para darse cuenta y discernir, dice, de su locura. Conocieron entonces lo que era el mal, lo que es transgredir la ley de Dios. Sí fueron abiertos sus ojos, pero no para ser más elevados eh, en una posición más elevada como a la posición de Dios, porque eso es realmente lo que Satanás quería. Que él quería poner ¿qué? Su trono en el lado norte, sobre el monte de Sión. Quería ser igual a Dios. Eso es lo que le dijo el engaño que le dijo a Eva. ¿Y qué pasó? Se la creyeron, sí, y cayeron. Hermano, Satanás es muy astuto para hacer sus cosas. Porque este fue entonces la primer mentira que Satanás. Y de ahí comenzó hasta nuestros tiempos. Todavía nos siguen diciendo que los muertos no se mueren, sino que pasan a una vida diferente y reencarnan en cualquier otro ser. Qué mentira más tramposa, ¿verdad? Dice, en medio del Edén crecía el árbol de la vida, cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. Si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, habría seguido gozando de libre acceso a aquel árbol y habría vivido eternamente. Pero en cuanto hubo pecado, quedó privado de comer del árbol de la vida y sujeto a la muerte. La sentencia divina: polvo eres y al polvo serás tornado, entraña la extinción completa de la vida. La inmortalidad prometida al hombre a condición de que obedeciera se había perdido por la transgresión. Adán no podía transmitir a su posteridad lo que ya no poseía y no habría quedado esperanza para la raza caída. Si Dios, por el sacrificio de su Hijo, no hubiese puesto la inmortalidad a su alcance, como la muerte, así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Romanos 5:12 y 2 Timoteo capítulo 1 versículo 10. Y solo por Cristo puede obtenerse la inmortalidad. Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida. Juan 3:36. Todo hombre puede adquirir un bien tan inestimable si consiente en someterse a las condiciones necesarias. Todos los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, recibirán ¿qué? La vida eterna. Nos damos cuenta, hermanos, que solamente sujetos a la ley de Dios nosotros podemos alcanzar, tener vida eterna y vivir en paz. Pero Satanás, ¿qué dice? La ley de Dios no es buena y no se puede cumplir, dice él. No se puede cumplir. El Señor Dios, dice él, que es un tirano, porque él quiere que solamente, muy exigente, dice, solamente quiere que a él sea la honra y la gloria. ¿Y qué dice Satanás? Pero si te vienes conmigo, yo te doy toda la libertad y te dejo hacer todo lo que tú quieras y todo lo que tú anheles. Y eso sí nos gusta. Como seres humanos nos gusta cuando nos dicen, no, tú haz lo que tú quieras, no hay problema, aquí no pasa nada. Esa vil mentira fue puesta en las manos fue puesta en frente de nuestros primeros padres. ¿Y qué pasó con ellos? Cayeron. Dice más adelante, pero cuando Jesús vino, hermanos, ¿cuál fue, eh, cuál fue lo que él devolvió a los hombres? Devolvió la inmortalidad, porque claramente el Señor dice, la esperanza de volver a tener vida. Porque el Señor claramente lo dijo, y el que muere eh, por mí, y el que muere por mí, ¿qué dice? Vida eterna tendrá. Los que mueran a causa de mi nombre volverán a tener vida. Pero esa
esa esperanza, hermanos, solamente nos da el Señor. Nos la da siempre y cuando que nosotros, ¿qué? Obedezcamos su palabra, obedezcamos su ley, cumplamos los requisitos de sus mandamientos. Solamente así estaremos libres de pecado. Porque mientras seguimos pecando, seguimos que siendo esclavos del pecado. Dice así: el único que prometió a Adán la vida en la desobediencia fue el gran seductor. Y la declaración de la serpiente a Eva en Edén: de seguro que no moriréis. Fue el primer sermón que haya sido jamás predicado sobre la inmortalidad del alma. ¿Qué dice? El único que prometió a Adán la vida en la desobediencia fue el gran seductor. De ahí sale que la inmortalidad del alma. ¿Cuántas personas conocemos ahora que celebran el Día de los Muertos y Día de no sé qué? Y dicen, no, porque mi papá murió hace 20 años y ahorita le voy a hacer una misa, le voy a llevar la comida que le gustaba. Y todas esas mentiras, hermanas, de Satanás, todas esas cosas todavía nos entrampan, todavía nos hacen creer que eso es cierto, que nuestros seres después de que se mueren llegan a visitarnos otra vez en nuestras casas. Hermano y hermana, amigo y amiga que nos ve, si un día has sido visitada por tus parientes muertos, déjame decirte que el que te visitó fue Satanás. El que te visitó fueron sus demonios, porque ellos son los que saben estas cosas. Esa es la mentira que ellos pusieron en la mente del hombre desde el Edén, desde Adán. Les dijo, no moriréis, no les va a pasar nada. Si ustedes transgreden la ley de Dios, ustedes van a ver que más bien se van a volverse como dioses. Más bien, pero el Señor les había dicho, el día que comeréis, ciertamente moriréis. El Señor lo había dicho claramente, ¿verdad? Pero no entendieron ellos eso. Y muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Muchas veces nosotros decimos, ay, es un pecado pequeñito, no creo que el Señor se enoja tanto por esto. El pecado es pecado, hermanos, grande o pequeño, es pecado. El que roba un centavo es transgresión de la ley, y el que roba $1.000.000 es transgresión de la ley. Es el mismo pecado. No nos confiemos en cositas así. El Señor exige todo, hermanos. El Señor exige que nosotros seamos leales a su palabra, leales a Él, para que el enemigo no pueda entramparnos en sus trampas. Y sin embargo, dice, esta misma declaración, fundada únicamente en la autoridad de Satanás, repercute desde los púlpitos de la cristiandad y es recibida por la mayoría de los hombres con tanta prontitud como lo fue por nuestros primeros padres. A la divina sentencia, el alma que pecare, esa morirá, según Ezequiel 18:20. Se le da el sentido siguiente: el alma que pecare, esa no morirá, sino que vivirá eternamente. Prácticamente eso fue lo que hizo Satanás, ¿va? Le dijo, ustedes no moriréis. Pero no, mis hermanos, la palabra de Dios es clara. El alma que pecare, esa morirá. Mas no dice la palabra de Dios que volverá a nacer otra vez o volverá a reencarnarse, o se quedará en el limbo, o se quedará en el purgatorio. No existe tal cosa, queridos hermanos. No puede uno menos que extrañar la rara infatuación con que los hombres creen sin más ni más las palabras de Satanás y se muestran tan incrédulos a las palabras de Dios. Y yo sé que muchos van a escuchar, o tal vez llegan a escuchar acerca de la inmortalidad del alma, que no es cierto, pero aún así van a ser oídos sordos y van a seguir creyendo y haciendo lo que ellos creen. ¿Por qué? Porque Satanás nos tiene inducido a hacer tal cosa. ¿Usted se dejará guiar por el enemigo o se dejará guiar por la palabra de Dios? Nosotros tenemos el libre albedrío, hermanos, pero pidámosle al Señor para que sigamos las instrucciones de Él y no las instrucciones del enemigo. Si al hombre después de su caída se le hubiese permitido tener libre acceso al árbol de la vida, habría vivido para siempre, y así el pecado se habría inmortalizado. Pero un querubín y una espada que arrojaba llama guardaban el camino del árbol de la vida.
según Génesis 3:24. Y a ningún miembro de la familia de Adán le ha sido permitido salvar esta raya y participar de esa fruta de la vida. Por consiguiente, no hay ni un solo pecador inmortal. O sea que claramente nos dice aquí, hermanos, que la única manera que el hombre pueda vivir eternamente es participar ¿de qué? Del árbol, del fruto del árbol de la vida, lo que el Señor da. Si uno no ha participado del fruto de la vida, olvídese, jamás usted va a ser inmortal, siempre seremos mortales. Pero con el Señor, hermanos, seremos mortal, no seremos, con el Señor vamos a ser inmortales, sí, pero obedientes a su palabra, ¿verdad? Pero si nosotros no obedecemos al Señor, siempre seremos mortales. Siempre, porque ningún hombre de los hijos de Adán dice que ha tenido acceso ¿a qué? Al árbol de la vida. Así es que no podemos creer, hermanos, de que cuando alguien muere, llegue a reencarnarse, como lo vuelvo a repetir otra vez, valga la redundancia. Esa tal cosa no existe, nunca pasará. Así es que usted, hermana, usted, hermano, amigo, sabe que está transgrediendo la ley de Dios, sabe usted que está en pecado, arrepiéntase, busque al Señor. Busque al Señor para que el Señor lo guíe en su camino y deje ese camino, para que cuando el día llegue, que el Señor diga hasta aquí nada más, su vida sea segura en el día, en la segunda venida de Cristo Jesús. Porque de otra manera, hermanos, el carácter que usted tiene, el pecado que usted tiene, si usted no lo confiesa al Señor y llega a pasar algo y se muere, ese pecado va a quedar manchado, va a quedar manchando su vida. En los postreros días, cuando seamos levantados, hermanos, qué triste será. Tú no puedes ir al cielo porque moriste en pecado. Eso sería muy triste, ¿no? Más adelante dice, pero después de la caída, Satanás ordenó a sus ángeles que hicieran un esfuerzo especial para inculcar la creencia de la inmortalidad natural del hombre. Y después de haber inducido a la gente a aceptar este error, debían llevarla a la conclusión de que el pecador viviría en penas eternas. Ahora el príncipe de las tinieblas, obrando por conducto de sus agentes, representa a Dios como un tirano vengativo y declara que arroja al infierno a todos aquellos que no le agradan, que les hace sentir eternamente los efectos de su ira, y que mientras ellos sufren tormentos indecibles y se retuercen en las llamas eternas, su Creador los mira satisfecho. Mire que el enemigo sí es muy astuto, a tal grado que llega y nos ha hecho creer eso, hermanos, que cuando uno muere, si es malo, va al infierno. Si es bueno, ¿va a dónde? Va al cielo. Y si fue entre bueno y malo, se va al limbo, ¿verdad? O al purgatorio. Esa gran mentira, hermanos, lo ha creado el enemigo desde la fundación del mundo. Desde que Adán y Eva pecaron, él indujo a ponerle más creencias inventadas por él, porque esas no están en la Biblia, porque dice que cuando uno muere, en Eclesiastés lo dice, hermanos, cuando uno muere, ¿qué pasa? Al polvo vuelve y nunca más alabará a Dios, dicen Salmos. ¿Cómo puede un muerto alabar a Dios? No hay forma de hacerlo. Y no hay tal cosa también que uno se va al cielo o se va al infierno, no, sino que esperan hasta el día que Cristo venga. Nadie se está retorciendo en el infierno ahorita y nadie tampoco está en el cielo porque se murió. El Señor los tiene que guardados. Están durmiendo, dice en otra, cuando Cristo le fue preguntado acerca de la muerte, él dijo que están durmiendo. ¿Y cuando duerme, qué puede hacer? Nada, absolutamente nada.
pasando en internet, ¿verdad? Ha sido tan arduo el trabajo del enemigo que por eso es que cada vez en la religión católica, ¿verdad? Cada vez que un niño nace, ¿qué hacen? Se apresuran a disque bautizarlo, ¿verdad? Porque si así le pasara algo al niño, ¿qué dice? No anda penando, ¿verdad? Entonces, es una mentira tan grande que el enemigo ha hecho creer a la humanidad, a los seres humanos, porque dígame usted, ¿cómo es posible que un niño pueda andar penando si es un niño chiquito, que no sabe todavía el bien y el mal? Pero el enemigo nos ha hecho creer que si nosotros no nos bautizamos, que si nosotros no nos entregamos a Jesús desde chiquitos, vamos a andar penando. Si llegamos a morir en cualquier momento, vamos a andar penando. Almas en pena por todos lados. Eso es una mentira, hermanos. Una gran mentira que el enemigo nos ha hecho creer a todos, aún en los cristianos también. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque eso es algo que no podemos creer. Dios fue claro en su palabra, que dice que cuando nosotros pecamos, moriríamos. Es la consecuencia de la transgresión de la ley. Ok, hermanos, Dios les bendiga. Gracias. Seguimos, dice, así como el gran enemigo reviste con sus propios atributos al Creador y bienhechor de la humanidad, la crueldad es satánica. Dios es amor, y todo lo que él crió era puro, santo y amable, hasta que el pecado fue introducido por el primer gran rebelde. Satanás mismo es el enemigo que tienta al hombre y lo destruye. Luego, si puede, y cuando se ha adueñado de su víctima, se alaba de la ruina que ha causado. ¿Qué dice, hermanos? Satanás se alaba de la ruina que ha causado. Él se ríe, se carcajea de nosotros. Mira lo que pasó. Mire cómo los tengo. Y es que eso es una bofetada a Cristo Jesús, hermanos. Cuando nosotros somos cristianos, decimos ser cristianos, pero todavía creemos en ciertas cosas. Todavía creemos en la inmortalidad del alma. Cuando un ser querido de nosotros muere, creemos que Él todavía viene a visitarnos. Creemos que nos está mirando, creemos que se nos aparece en algún lado, hermanos. Como le dije al principio, a usted, hermano, hermana, amigo, si algún día algún familiar suyo se le ha aparecido o se le aparezca y usted sabiendo que esa persona está muerta, es un demonio. Tenga cuidado y acuérdese de lo que dice la palabra de Dios, que el que duerme nada sabe. Porque cuando él muere, ¿qué dice? Todo lo que piensa, todo lo que ha hecho, todo, absolutamente todo queda en el olvido y nunca más se volverá a ver. Sigue adelante, sigue diciendo, si ello le fuese permitido, prendería a toda la raza humana en sus redes. Si no fuese por la intervención del poder divino, ni hijo ni hija de Adán escaparían. Hoy día Satanás está tratando de vencer a los hombres como venció a nuestros primeros padres, debilitando su confianza en el Creador e induciéndole a dudar de la sabiduría de su gobierno y de la justicia de sus leyes. ¿Qué cristiano no ha tenido una lucha? ¿Qué cristiano no se ha desanimado? Díganme ustedes. ¿Cuántas veces no nos desanimamos cuando llegamos nosotros a fallarle a Dios? Estábamos estudiando con el hermano Tomás, un hermano que es de la iglesia, el miércoles, y estábamos estudiando acerca de esto, y nos dimos cuenta que el que mete esas ideas en nuestra mente de que nosotros cuando pecamos ya no tenemos remedio. Muchos dicen, no, es que yo tanto mal he hecho que yo no creo que el Señor me pueda perdonar. Esa es la mentalidad del enemigo. Esos son pensamientos satánicos, hermanos. Nunca lleguemos a pensar que el Señor no pueda perdonar nuestros pecados. El Señor es
grande y poderoso, y también Él nos puede ayudar para salirnos de ese problema. Es misericordioso también. Tengamos confianza en el Señor para que si usted en un día caiga, levántese, mi hermano, busque al Señor. No se aleje más bien de Dios, sino que busque al Señor. Aférrese más al Señor cuando usted caiga en pecado, porque eso quiere decir que el enemigo lo está tentando más todavía. Y muchos de nosotros, ¿verdad?, en vez de aferrarnos al Señor, en vez de buscar más a Dios, salimos corriendo, como dice la hermana que hay. Nos apartamos, pensamos que el Señor ya no puede alcanzarnos. Hermanos, el Señor es poderoso. El Señor nos quiere. El Señor nos ama. El Señor quiere que nosotros vamos a Él y le decimos todo lo que está pasando. Ponerlo delante de Él. Ahora, hermanos, yo me hago la pregunta, ¿por qué el cristiano, cuando cae en algún pecado o tiene alguna lucha, alguna prueba en su casa, en su trabajo, yo no sé, en cualquier lado, ¿por qué tenemos esa mentalidad nosotros? No, mejor yo no voy a la iglesia porque yo tengo muchos problemas, o estoy en pecado, o no puedo hacer esto. Esa clase de pensamientos, hermano, el enemigo nos induce a hacerlo. El enemigo nos induce a pensarlo. Por lo tanto, el Señor nos habla esta noche de que si nosotros nos desanimamos, sabemos que eso es trabajo del enemigo. Y si nosotros cedemos a esa tentación, llegamos a ser, ¿qué?, títeres de Él. Y Él hace y deshace con nosotros cuando quiere. Se goza cuando nos alejamos de Dios. Porque eso es realmente lo que Él busca, que se aleje uno de Dios. No se deje engañar por el enemigo. Siga al Señor, siga a su Creador, porque Él siempre está presto para salvarnos del pecado. Más adelante dice, Satanás y sus emisarios representan a Dios como peor que ellos, para justificar su propia perversidad y su rebeldía. El gran seductor se esfuerza en atribuir su propia crueldad a nuestro Padre Celestial, a fin de darse por muy perjudicado con su expulsión del cielo por no haber querido someterse a un soberano tan injusto. Presenta al mundo la libertad de que gozaría bajo su dulce cetro, en contraposición de la esclavitud impuesta por los severos decretos de Jehová. Es así como logra sustraer a las almas de la sumisión a Dios. Cuán repugnante a todo sentimiento de amor y de misericordia y hasta nuestro sentido de justicia es la doctrina según la cual, después de muertos, los impíos son atormentados con fuego y azufre y en un infierno que arde eternamente. Y por los pecados de una corta vida terrenal deben sufrir tormentos por tanto tiempo como Dios viva. ¿Cómo ha presentado el enemigo a Dios delante de los hombres? Que es un Dios vengativo y que Él se goza del sufrimiento y el castigo que sufren estos hombres supuestamente cuando van al infierno después de muertos. Esa cruel mentira nos la han hecho creer y casi todo el mundo se lo cree, que cuando alguien muere se va al infierno. El que hizo mal y que sigue y está sufriendo ahora en el fuego. Y el Señor Dios dice que se alegra por estar mirando a esa persona ahí de que está sufriendo. Hermanos, el Señor es un Dios de amor. Él no se goza en nuestro sufrimiento. Él sufre con nosotros cuando nosotros sufrimos. ¿Cómo es entonces tan cruel el enemigo que le echa la culpa a Dios de lo que a nosotros nos pasa? Cuando el culpable es Él, dice, ¿verdad? El culpable es Él es el que nos hace pecar. Pero no, Él es tan cruel que a Él no le importa usar el nombre de Dios con tal de salirse con las suyas. Más adelante dice, sin embargo, esta doctrina ha sido enseñada muy generalmente y se encuentra aún incorporada en muchos de los credos de la cristiandad.
Un sabio teólogo sostuvo, dice ella, el espectáculo de los tormentos del infierno aumentarán para siempre la dicha de los santos. ¿Qué dijo él? Aumentará, ¿qué? Para siempre la dicha de los santos. O sea, que este hombre dijo que cuando nosotros estemos en el cielo y estemos mirando a nuestros familiares, a nuestros amigos, las personas que conocemos en este mundo y fueron al infierno, nos gozaremos de verlos a ellos atormentados ahí de día y de noche. Hermanos, yo no creo eso. Y la palabra de Dios tampoco lo dice. Estos son, ¿qué? Doctrinas de demonios. Estos son pensamientos de Satanás que ha inducido en la mente del hombre. Y el hombre lo ha agarrado. Y lo ha hecho, ¿qué? Lo ha hecho suyo y se lo ha creído. Y dice que muchos de la cristiandad creen en esto ahora todavía, en la inmortalidad del alma. Y de que hay un infierno de que se están quemando ahí, retorciéndose de dolor. ¿Qué dice? Más adelante, el espectáculo de los tormentos del infierno aumentará para siempre la dicha de los santos. Cuando vean a otros seres de la misma naturaleza que ellos y que nacieron en las mismas circunstancias, cuando los vean sumidos en semejante desdicha, mientras que ellos estén en tan diferente situación, sentirán en mayor grado el gozo de su felicidad. Otro dijo lo siguiente, estas son declaraciones de hombres, hermanos. Otro dijo lo siguiente, mientras que la sentencia de reprobación se esté llevando a efecto por toda la eternidad sobre los desgraciados que sean objeto de la ira, el humo de sus tormentos subirá eternamente también a la vista de los que sean objeto de misericordia. Y que en lugar de compadecerse de aquellos exclamarán, amén. Esta es otra declaración que otro hombre dijo. Cristiano, no es que era incrédulo, era cristiano. Es como si nosotros estuviéramos diciendo amén porque el hermano está sufriendo. Aleluya. Hermanos, eso no es lo que quiere el Señor. Aleluya, dice alabad al Señor. ¿En qué página de la palabra de Dios se puede encontrar semejante enseñanza? Eso dice la pregunta. ¿Los rescatados no sentirán acaso en el cielo ninguna compasión y ni siquiera un leve asomo de humanidad? Otra pregunta. ¿Habrán quedado esos sentimientos por ventura sustituidos por la indiferencia del estoico o la crueldad del salvaje? No, 1000 veces no. No es esa la enseñanza del libro de Dios. Los que presentan opiniones como las expresadas en las citas anteriores pueden ser sabios y aún hombres honrados, dice, pero han sido engañados por los sofismas de Satanás. Él es quien los induce a desnaturalizar las enérgicas expresiones de las Sagradas Escrituras, dando el lenguaje bíblico un tinte de amargura y malignidad que es propio de él. Satanás, pero no de nuestro Creador. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del inicuo. Aquí habla el Señor, hermanos. ¿Qué dice? Vivo yo, dice Dios, que no me complazco en la muerte del inicuo, sino antes en que vuelva el inicuo de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros caminos malos, pues, ¿por qué moriréis? El Señor nos está hablando, volveos, volveos. Aún le dijo lo mismo al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel iba detrás de los ídolos, hermanos, hicieron altares a los ídolos para adorarlos, piezas hechas por hombres. El Señor todavía con gran amor los llamó y les dijo, vengan, vamos a hablar. Todo lo que han hecho yo lo voy a desechar. Todo lo que han hecho yo lo voy a olvidar. Yo lo voy a amarrar amarrar en algo y lo voy a tirar por debajo del mar y nunca más me acordé de tus transgresiones. Hermanos, Dios es un amor. Dios
es misericordioso, pero el enemigo lo ha presentado como un Dios tirano, un Dios malo, un Dios que no tiene misericordia y que se complace de ver a los que se complace de ver a los que lo desobedecen en sufrimiento. Y el Señor no es así. Su palabra lo dice claramente. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del inicuo, sino antes en que vuelva el inicuo de su camino y viva. El Señor es vida. El Señor quiere que seamos, ¿qué? Salvos, hermanos. Ezequiel 33:11, si ustedes la quieren leer, búsquenlo en sus Biblias que están en sus casas. Cualquier versión de Biblia que usted tiene, usted encontrará las mismas palabras. ¿Qué ganaría Dios con que creyéramos que Él se goza en contemplar los tormentos eternos? Que se deleita en oír los gemidos, los gritos de dolor y las imprecaciones de las criaturas, a quienes mantiene sufriendo en las llamas del infierno? ¿Pueda acaso esas horrendas disonancias ser música para los oídos de aquel que es amor infinito? Se hace la pregunta. Se alega que esas penas sin fin que sufren los malos demuestran el odio de Dios hacia el pecado. Ese mal tan funesto, la paz y al orden del universo. Perdón. Ese mal tan funesto a la paz y al orden del universo. Oh, qué horrible blasfemia. Como si el odio que Dios tiene al pecado fuese motivo para eternizar el pecado. Pues según las enseñanzas de esos mismos teólogos, los tormentos continuos y sin esperanza de misericordia enfurecen sus miserables víctimas, que al manifestar su ira con juramentos y blasfemias, aumentan continuamente el peso de su culpabilidad. La gloria de Dios no obtiene realce con que se perpetúe el pecado a través de los siglos sin fin. Es incalculable para el espíritu humano el daño que ha producido la herejía de los tormentos eternos. La religión de la Biblia, llena de amor y de bondad y que abunda en compasión, resulta empañada por la superstición y revestida de terror. Cuando consideramos con cuán falsos colores Satanás pintó el carácter de Dios, dice, podemos admirarnos de que se tema y hasta se aborrezca a Dios nuestro Creador misericordioso. Las ideas espantosas que respecto de Dios han sido propagadas para el mundo desde el púlpito han hecho miles y hasta millones de escépticos e incrédulos. Ese es el trabajo que Satanás ha hecho, hermanos. Por eso es que existen los hombres ahora que son incrédulos, que no creen que existe Dios. Ellos creen en la evolución, creen en otras cosas y son ateos, y menos creer en Dios. Ese es realmente el trabajo que Satanás ha hecho y lo ha logrado. ¿Por qué? Porque hemos hecho nosotros más caso al diablo cuando dijo no moriréis, sino que cuando más bien sabe Dios que cuando ustedes coman de esa fruta, le dijo a Eva, seréis como Dios. Y todavía en nuestros tiempos creemos la misma mentira. Seréis como Dios, no moriréis. Esa misma mentira ha repercutido en todos estos años, hermanos, años y años que han pasado. ¿Cuándo entonces nosotros le vamos a creer más a Dios que al enemigo? ¿Cuándo? Es hoy. Nosotros debemos de creer a Dios, porque Él dice, venid, vengan a mí, estemos a cuenta. Hace rato leímos en Ezequiel, dice el Señor, Él no quiere la muerte de inicuo, sino que más bien quiere que se arrepienta y que tenga vida y que viva. El Señor no se complace en ver a los hombres que se mueran, hermanos. No. La teoría de las penas eternas es una de las falsas doctrinas que constituyen el vino de las abominaciones de Babilonia, del cual ella da de beber a todas las naciones, según
Apocalipsis 14:8 y 17:2. Es verdaderamente inexplicable que los ministros de Cristo hayan aceptado esta herejía y la hayan proclamado desde el púlpito. La recibieron de Roma, como de Roma también recibieron el falso día de reposo. Es cierto que dicha herejía ha sido enseñada por hombres piadosos y eminentes, pero la luz sobre este asunto no les había sido dada como a nosotros. Eran responsables tan solo por la luz que brillaba en su tiempo. Nosotros tenemos que responder por la que brilla en nuestros días. Si nos alejamos del testimonio de la palabra de Dios y aceptamos falsas doctrinas porque nuestros padres las enseñaron, caemos bajo la condenación pronunciada contra Babilonia. Estamos bebiendo del vino de sus abominaciones. Claramente se le da los créditos o se le da la culpa de Roma que se dejó usar por Satanás y poner en nuestras mentes estas herejías de que Dios es un Dios tirano, que Dios no tiene misericordia de los que sufren, que Dios se complace en ver que los hombres cuando mueren se van al infierno y están retorciéndose allá delante de Él. Hermanos, esa cosa es una herejía completa y esa es mente de Satanás. Es inventada por él desde el principio, desde que cuando él tentó a la mujer, ahí fue dada el primer sermón de cuando les dijo, no moriréis. El Señor nos ha aclarado esta noche de que Él es un Dios amoroso y Él no se complace en nuestros sufrimientos, hermanos. El Señor quiera que usted y yo lo busquemos día con día, ¿verdad? Más adelante dice, muchos a quienes subleman la doctrina de los tormentos eternos se lanza al error opuesto. Ven que las Santas Escrituras representan a Dios como un ser lleno de amor y compasión, y no pueden creer que haya de entregar sus criaturas a las llamas de un infierno eterno. Pero como creen que el alma es de por sí inmortal, no ven otra alternativa que sacar la conclusión de que toda la humanidad será finalmente salvada. Muchos son los que consideran las amenazas de la Biblia como destinadas tan solo a amedrentar a los hombres para que obedezcan y no como debiendo cumplirse literalmente. Así el pecador puede vivir en placeres egoístas sin prestar atención alguna a lo que Dios exige de él, y esperar sin embargo que será recibido finalmente en su gracia. Semejante doctrina que así especula con la misericordia divina, pero ignora su justicia, agrada al corazón carnal y alienta a los malos en su iniquidad. Para muestra de cómo los que creen en la salvación universal tuercen el sentido de las Escrituras para sostener sus dogmas deleterios para las almas, basta citar sus propias declaraciones. En los funerales de un joven irreligioso muerto instantáneamente en una desgracia, un ministro universalista escogió por texto de su discurso las siguientes palabras que se refieren a David. Yo estaba consolado acerca de Amón, que era muerto. A menudo me preguntan, dijo el orador, ¿cuál será la suerte de los que mueren en el pecado? Tal vez en estado de embriaguez o que mueren sin haber lavado sus vestiduras de las manchas ensangrentadas del crimen. O como este joven, sin haber hecho profesión religiosa ni tenido experiencia alguna en asuntos de religión, nos contestamos con citar las Sagradas Escrituras. La contestación que nos da al respecto ha de resolver tan tremendo problema. Amón era pecador en extremo, era impenitente, se embriagó y fue muerto en ese estado. David era profeta de Dios, debía saber si Amón se encontraba bien o mal en el otro mundo.
¿cuáles fueron las expresiones de su corazón? El rey David deseó ver a Absalón, porque estaba consolado acerca de Amnón, que era muerto. ¿Y qué debemos deducir de estas palabras? ¿No es acaso que los sufrimientos sin fin no formaban parte de su creencia religiosa? Así los entendemos nosotros. Así lo entendemos nosotros. Y aquí encontramos un argumento triunfante en apoyo de la hipótesis más agradable, más luminosa y más benévola de la pureza y de la paz finales y universales. Se había consolado de la muerte de su hijo. ¿Y por qué? Porque podía, con su ojo de profeta, echar una mirada hacia el glorioso estado, ver a su hijo muy alejado de todas las tentaciones, libertado y purificado de la esclavitud y corrupciones del pecado, y después de haber sido suficientemente santificado e iluminado, admitido a la asamblea de espíritus superiores y dichosos. Su solo consuelo consistía en que su hijo amado, al ser recogido del presente estado de pecado y padecimiento, había ido a donde el soplo sublime del Espíritu Santo sería derramado sobre su alma obscurecida, a donde su espíritu se desarrollaría con la sabiduría del cielo y con los dulces transportes del amor eterno, a fin de ser así preparado para gozar con una naturaleza santificada del descanso y de las glorias de la herencia eterna. Con esto queremos dar a entender que creemos que la salvación del cielo no depende en nada de lo que podamos hacer en esta vida, ni de un cambio actual de corazón, ni de una creencia actual, ni de una profesión de fe religiosa. Esto fue lo que leímos apenas. Esta fue la predicación de un ministro, donde él fue en el funeral de un muchacho que se murió eh, en un accidente y murió instantáneamente. Él se agarró de lo que dijo David cuando él dijo que estaba tranquilo de que su hijo Amnón había muerto. Mas David nunca dijo eso, hermanos. Así es como este profeso ministro dice de Cristo reitera la mentira ya dicha por la serpiente en Edén. De seguro que no moriréis. Hermanos y hermanas, el que muere en estado de ebriedad, el que muere en un pecado, jamás será limpiado en algún lado cuando se muera. Así como murió, así se levantará con esa enfermedad del pecado. Pidámosle al Señor para que cuando nos toque ir al descanso, podamos ir con las manos limpias del pecado. ¿Verdad? En el día que comieres de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. Afirman que los más viles pecadores, el homicida, el ladrón y el adúltero, serán preparados después de la muerte para gozar de la vida eterna. Bienaventuranza. Esa mentira todavía está con nosotros ahora. Tengamos cuidado, hermanos. Prestemos más atención al Señor. No nos dejemos llevar por mentiras del enemigo, sino que procuremos en nuestras vidas servirle al Señor, porque cuando nos muramos no vamos a poder servirle al Señor. Que el Señor los bendiga esta noche, queridos hermanos. Espero que lo que hemos estudiado hoy lo hayan entendido. Y pues claramente no fue palabras nuestras, sino que palabras del Señor que hemos leído aquí, las que fueron reveladas a la hermana Elena G. de White, del estado de los muertos. Pidámosle mucho al Señor para que nosotros podamos santificarnos en nuestra vida y así cuando el Señor venga podamos darle la bienvenida y decir, he aquí, nuestro Dios le hemos esperado, el cual Él nos salvará. Que el Señor me lo bendiga esta noche y la siguiente semana, si Dios lo permite, hermanos, vamos a seguir con la segunda parte acerca de la inmortalidad del alma. Vamos a cantar un himno para cerrar este segmento. Vamos a cantar el himno Tentado no cedas, himno número 372.
Vamos a cantar. Podemos de pie, por favor. Tentado no cedas, ceder es pecar, más fácil sería luchando triunfar. Valor pues resuelto, domina tu mal. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre exaltar. No manches tus labios, impúdica voz, preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Amante benigno y enérgico sé, en Cristo tu amigo por toda tu fe. Rinde a Dios tu vida, ríndele tu ser. Corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Bien, hermanos, nos despedimos esta noche. Antes queremos darles una invitación para que nos puedan visitar nuestra iglesia que se encuentra en la 8707 y la 31 Avenida. Repito, 8707, 31 Avenida. Ahí nos estamos reuniendo en la Jackson Heights de las 10 de la mañana en adelante. Si algún hermano, algún amigo quiera visitarnos, será muy bienvenido. Y de la comida espiritual va a haber bastante y también comida material, así es que no tiene que traer la comida para que podamos conocernos y compartir, ¿verdad? En nuestra iglesia, así es que la invitación es extendida a todos, queridos hermanos. Los esperamos el día de mañana si es su deseo venir a visitarnos. El Señor nos bendiga. Ahora vamos a tener unas palabras de oración para cerrar esta noche. Vayamos de rodillas, hermanos. Vamos a orar para cerrar nuestro estudio. Padre eterno, alabado, glorificado, santificado sea tu santo nombre, Señor. Te agradecemos, Padre, en esta noche, porque nos has dado la dicha y el privilegio de abrir tu santa palabra, de escudriñarla, de estudiarla, Señor. Gracias, Padre eterno, porque no nos dejaste a oscuras. De todas las trampas de Satanás tú nos adviertes, de todos los engaños, de todo lo que Él pone en nuestro camino y en nuestra mente, Señor, tú nos los haces saber. Gracias, Padre Celestial, porque en esta noche has hablado a nosotros, nos has hecho saber una de los más grandes engaños que el enemigo nos ha traído a la humanidad, oh Padre, desde que Adán y Eva estuvieron en esta tierra. Señor mío, sabemos que hay muchos en esta tierra que han caído y han creído en este engaño. Padre Celestial, tú conoces, Señor, aquellos que están en este engaño. Que en tu misericordia, como misericordioso y amoroso que eres, oh Padre, ellos puedan salir de las redes del enemigo. Que ellos puedan conocerte y conocer la verdad que tú das a cada uno de nosotros, Señor. Padre eterno, perdona nuestros pecados y nuestras faltas. Perdónanos, Señor, si en esta noche te hemos ofendido. Perdónanos, Padre Celestial, si no actuamos y no hacemos conforme a tu voluntad.
Padre eterno, en esta noche te pedimos una bendición especial para todos aquellos que nos acompañaron por medio de la red social. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú trabajaste con ellos por medio de tu Espíritu Santo. Señor, que en sus corazones quede sembrada esta verdad, que en sus corazones siempre se mantenga latente de que tú eres un Dios de amor que no se goza del sufrimiento, sino que más bien tienes misericordia y quieres que todos nos arrepintamos y vivamos una vida eterna que tú nos ofreces. Padre Celestial, bendice a cada uno de ellos, Señor, donde quiera que estén, en sus hogares, en sus trabajos, en el camino, donde quiera que ellos se encuentren, Señor. Te agradezco porque los cuidas, bendícelos en gran manera, oh Padre, y te agradecemos también por un sábado más que nos has regalado. Señor, permite que en este tu día santo podamos, oh Padre, andar y estar de acuerdo a tu voluntad. Padre Celestial, que en este tu día podamos retraer nuestro pie de hacer nuestra voluntad y que más bien nos gocemos y, Señor, podamos alabarte y honrarte como tú te lo mereces, solamente a ti, Señor. Gracias por pensar en la humanidad desde la fundación de este mundo. Quédate con nosotros en esta noche, Padre. Que, Señor, ahora que nos vamos a retirar de este lugar, queremos que nos acompañes, no queremos retirarnos de tu presencia, sino que nos acompañes, Señor, y que también te quedes en este hogar con los que viven aquí. Señor, bendícenos en gran manera y ayúdanos, oh Padre, a seguir adelante en tus caminos siempre fieles, a acudir siempre a ti y que, Señor, podamos, oh Padre, acercarnos cada día más, Señor. Padre eterno, te pedimos estas cosas y te las agradecemos en el dulce nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.